a Banca 19. Nos volvemos a encontrar para abordar lo que tiene que ver con nuestra realidad. Miren cómo lo digo hoy, se van a dar cuenta por qué lo estoy haciendo de esta manera. En particular vamos a estar abordando nuevamente lo que es un nuevo conflicto de cara al Estado municipal, teniendo en cuenta que comenzamos ayer una semana donde nuevamente problemáticas con los trabajadores se hacen presente en nuestra ciudad. Ayer nos despertábamos y desayunábamos prácticamente con la noticia que los trabajadores del cementerio municipal habían decidido hacer retenciones de tareas, es decir, se presentan en su lugar de trabajo pero no realizan lo que tienen justamente que hacer con respecto a sus actividades. ¿Por qué? Porque en lo que va del año no se le ha entregado la indumentaria correspondiente. Y no hablamos solamente de un pantalón o una camisa de grafa, sino también todos aquellos elementos necesarios para preservar su seguridad, por lo que tiene que ver la seguridad e higiene de los trabajadores. La última entrega que se hizo fue la del año pasado. Y a ver, no es que un día se levantaron y dijeron, bueno, no tenemos ganas de trabajar, vamos a hacer retención de tareas. Es que vienen reclamando hace muchísimo, pero muchísimo tiempo, sin ningún tipo de respuesta por parte del Estado municipal que lidera José Insa. Incluso muchos de ellos hoy van a trabajar con ropa particular, con la ropa de su casa, porque no tienen otra manera y no tienen otra para poder ponerse. Este es un reclamo que ayer surge fuerte. Uno de los gremios que los representa, en este caso el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales del Partido Azul, hablamos del SOEMPA, inmediatamente se dirigieron al lugar y obviamente a través de ellos es que deciden entre todos tomar esta medida. Como siempre, el gremio acompañando, en este caso lo que deciden los trabajadores, que en definitiva son a los que representan. Pero no quedó aquí, porque en realidad a la 1 de la tarde, en las instalaciones del SOEMPA, se realizó una asamblea porque hay mucha preocupación por el atraso que hay por parte del municipio en el pago de las horas extras, por el trabajo que ya han realizado en este caso muchos de los trabajadores, pero que no se les ha efectivizado. Entonces, a partir de ayer a la tarde y hoy a la mañana hay otras áreas que se suman a este reclamo del cementerio municipal o a esta metodología con retención de tareas. Es decir, hoy no solamente el cementerio municipal, los trabajadores que están allí, sino también de Ecoazul, del relleno sanitario, de servicios públicos, están con retención de tarea. Quizás no lo veamos inmediatamente o no sintamos la repercusión de manera inmediata a los azuleños, pero a la larga la vamos a empezar a sentir de manera particular y obviamente toda la sociedad en su conjunto. Retención de tarea por el no pago de las horas extras, más allá de muchas irregularidades que se están dando alrededor del mismo y que nos contó en una nota que realizamos el secretario general del SOEMPA, Rubén Rodríguez. Es decir, la gente del cementerio no solamente para hoy por la no entrega de indumentaria, sino también lo que tiene que ver por las horas extras. Veremos entonces qué es lo que sucede. Hasta ahora, la respuesta al Ejecutivo, adivinen cuál fue, el silencio. Claro, como siempre, no se han comunicado con sus trabajadores, ni siquiera los directores de área o los responsables, cada uno de los funcionarios. Así que bueno, una lucha que recién comienza, podríamos decir que es prácticamente un secreto a voces esto que está ocurriendo ahora, porque se venía anticipando, porque el rumor era fuerte, pero una vez más el Ejecutivo no tuvo la capacidad de ponerse, en este caso, a la altura de las circunstancias y empezar a atacar las causas, sino que una vez más vamos detrás de las consecuencias. Las consecuencias es hoy retención de tarea, que termina repercutiendo obviamente en toda la ciudad. Esto por un lado. Por el otro, y cuando empezamos el programa decíamos, vamos a transitar la realidad. La realidad que tenemos los azuleños, ¿es la misma que tienen nuestros dirigentes políticos? Digo, si hoy salimos a la calle y le preguntamos a la gente cuáles son los principales problemas y que le gustaría empezar a encontrar una solución, o por lo menos que esté en la agenda de los políticos de nuestra ciudad. Seguramente, sin lugar a dudas, el primero de ellos tiene que ver con el tránsito, con el lamentable resultado este último fin de semana ya de hablar de una muerte, de un joven de nuestra ciudad que muere tras sufrir un accidente de tránsito. Más allá de lo que hablamos siempre, todos los días tenemos, y lo reflejan los diferentes medios de comunicación, de 2 a 3 accidentes. ¿Podemos hablar en una ciudad tan chica como Azul de tanta cantidad de accidentes? Esto creo que es uno de los temas que más preocupan a los azuleños. Por el otro lado, podríamos hablar de la seguridad. El domingo la tapa al día tenía que ver con accidentes de tránsito y con una persona mayor de nuestra ciudad que lamentablemente había sido víctima de la inseguridad, que ingresaron a su casa, que lo ataron, ¿sí? Comercios también de Azul, que vemos que en reiteradas oportunidades le han robado o por primera vez, pero de cualquier manera son casos que se están dando de manera seguida. En la calle a la gente le están robando. Digo, el tema de la seguridad, un problema que hace mucho está en la agenda pública y sin embargo parece ser que aquí no terminan de encontrarle la vuelta. Por el otro lado, ¿cuántos beneficiarios hay por parte del plan Procrear? Sin embargo, no hay terrenos. En Azul no hay terrenos y nos perdemos estas posibilidades más allá
de las más de 700 viviendas que nos perdimos el año pasado por un capricho entre el Departamento Ejecutivo y el Departamento Legislativo, que terminaron no estando a la altura de la circunstancia con respecto a la necesidad de los azuleños. Si hablamos, por ejemplo, del estado del cementerio municipal, años, por ejemplo, que está colapsado, que se viene enterrando en los pasillos. ¿Qué vamos a hacer con el cementerio municipal que incluso quedó enclavado en el medio de la ciudad? No lo sabemos, porque hace años que esto se tiene que estar tratando y sin embargo no pasa absolutamente nada. En su momento se habló con un convenio con el cementerio Jardín, con el cementerio privado y sin embargo nada, absolutamente nada. Si hablamos, por ejemplo, de la urbanización de Azul, cuando a 5 cuadras del centro ya figura como zonas de chacra, no pasa nada, acá no se aborda. ¿Por qué? Porque ayer, por ejemplo, en una de las nuevas sesiones del Consejo Deliberante, en la número 6 en este caso, se abordó un orden del día de 45 puntos. Dirán, bueno, ¿qué cantidad? Verdaderamente, hubo muchos expedientes que se elevaron por parte del Departamento Ejecutivo, donde el intendente propone diferentes temas que tienen que ser abordados por el Consejo Deliberante. ¿Saben cuántos proyectos había realmente interesantes? Que uno diga, bueno, para discutir, para empezar a pensar en la ciudad que queremos. Ninguno. Porque los expedientes que subieron del Ejecutivo tenían que ver con adjudicaciones a determinadas empresas para que se hagan determinados servicios en las diferentes áreas, con condonación de deudas, ¿sí? Con autorización para que determinadas instituciones salgan a circulación de rifas aquí en nuestra ciudad, para darle de baja a bienes del patrimonio municipal. Eso es todo lo que prácticamente el intendente le eleva al Consejo Deliberante para su estudio. Por el otro lado, proyectos presentados por los concejales, muchísimos. Ahora, la cantidad no siempre hace la calidad. Y lo decimos en qué sentido, porque verdaderamente todos los proyectos son importantes. En el sentido de que todo lo que se trató anoche aquí prácticamente pasa, ¿sí? O no roza ni siquiera el interés que tiene hoy o las preocupaciones que tiene hoy la ciudadanía. ¿Sí? Se trataron temas importantes, pero ninguno de los que hicimos hincapié, por ejemplo, prácticamente fueron abordados. Más allá de algunas cuestiones, por ejemplo, que el bloque Peronista Sin Fronteras de Hernán Bertel y Martín Laborda presentaron, bueno, a ver cuándo se va a poner en funcionamiento, qué pasa con la playa de estacionamiento para camiones. Y ahí estamos hablando del tránsito. Hay muchos proyectos vinculados al tránsito que nunca desde el Departamento Ejecutivo se han llevado a cabo. Pero mientras la gente acá tiene una agenda de discusión que tiene que ver con problemáticas concretas y con necesidades, aquí en el Consejo Deliberante anoche se seguía discutiendo a ver si las responsabilidades de los baches tienen que ver con la anterior gestión de Duclos o con esta gestión de José Insa. Si hay maquinarias o recibimos un municipio prácticamente vacío o verdaderamente les dejamos un municipio que se podrían llegar a arreglar algunas cuestiones que hoy no se ven. Hoy la discusión sigue pasando por acá, en el Consejo Deliberante, ¿sí? Proyectos que se presentan, que ya fueron presentados en reiteradas oportunidades. Anoche nuevamente se volvió a hablar de los baches en un proyecto que presentó Ramiro Ortiz. Hacía 2 sesiones se había hablado, porque lo había presentado Juan Sáenz. Un proyecto similar, pero seguimos hablando de lo mismo. Parece ser que en el Consejo Deliberante descubrimos los baches, ¿sí? O por lo menos descubrimos que ahora hay baches. Por el otro lado, lo que tiene que ver, por ejemplo, nuevamente con el Club San José, con el Instituto número 2, con la problemática del terreno, que saben que se volvió a abordar, se discutieron aquí los concejales y se pasó a comisión. Entonces digo, pasa verdaderamente la agenda política por el interés y por las necesidades que tienen los azuleños, que evidentemente están planteando otra agenda que no están leyendo quienes nos representan y nuestros dirigentes políticos. Por eso decidimos salir directamente a proponer nosotros el tema y le preguntamos a algunos concejales qué es lo que opinan con respecto al tránsito, cómo lo ven y cómo se debería trabajar, porque me parece que es uno de los temas que preocupa a los azuleños, pero que sin embargo hoy no se encuentra prácticamente en la agenda de nuestros políticos. Vamos a escuchar los adelantos que siempre prepara Andy Galicho para nosotros y luego obviamente en el próximo bloque seguimos con el tratamiento de cada uno de estos temas. Para decirlo más concretamente, hay una gran desprolijidad administrativa que hace que el trabajador no pueda prever nada. Nosotros no es que infringimos las reglas porque no sabemos, no, todos lo sabemos, pero a veces es mucho más fácil parar en doble fila o contestar una llamada telefónica. Es cuestión de quizás trabajar en conjunto, ¿no? Que es algo también que una materia pendiente que tenemos entre distintas áreas del municipio. Y ver desde qué manera nosotros podemos aportar para tratar de evitar estos accidentes que realmente nos duelen a todos, como azuleños nos duelen a todos. Debemos trabajar, creo, todos juntos, porque verdaderamente es un flagelo esto del tránsito. Hay que decir las cosas positivas, las acciones positivas, pero esto tiene que ser sostenido en el tiempo y no vemos que así sea.
Continuamos ahora sí en Banca 19, vamos a abordar el primero de los temas que hacíamos referencia, tiene que ver justamente con lo que está ocurriendo hoy en las diferentes áreas de la Municipalidad de Azul, donde los trabajadores, cansados y reclamando el pago de las horas extras, deciden hacer retención de tareas. Estas y otras irregularidades que nos contó el secretario general del SOEMPA, Rubén Rodríguez. Bueno, nosotros lo veníamos manejando, esta posibilidad, atento al descontento generalizado que estamos viendo en los trabajadores, por varios temas. Comenzó en el cementerio por el problema de la ropa, donde en una asamblea que hicimos en el lugar de trabajo se decidió hacer retención de tareas. Y la verdad que a veces cuando uno dice la ropa, la gente por ahí no lo entiende, pero en realidad lo que hace la ropa para un lugar del cementerio hace a las normas de seguridad y higiene. Trabajan en una situación difícil, que bueno, pueden contraer enfermedades y a su vez haciendo fosas a 2,5 metros de profundidad. La verdad que es imperiosa la necesidad de la ropa. Pero bueno, estalló en esta área y seguramente se va a ir trasladando a otros sectores. ¿Puede ser que estos trabajadores estén yendo a sus lugares justamente a trabajar con su propia ropa? Sí, no, eso está ocurriendo, pero incluso en algunos casos te llama la atención hasta la buena voluntad del trabajador. En la delegación de Chillar yo miraba a trabajadores que se habían comprado con su propio medio pantalones de grafa de otros colores, no los habituales que usan la municipalidad, pero bueno, por lo menos se habían comprado ropa de trabajo. Y la verdad que a mí me preocupa mucho esa situación porque el trabajador se va acostumbrando a perder derechos. Y la verdad que debería ser al revés, siempre tenemos que buscar más y mejor calidad de derechos. Y bueno, pero esto no ha ocurrido en la municipalidad y no es lo que nosotros aspiramos. Nosotros estamos aspirando a lograr un ideal en el trabajo municipal y creo que con la conciencia de los trabajadores y con el gremio apoyándolo lo podemos lograr. Ahora, si ocurriera lo mismo que el año pasado y la ropa llegaría mañana, por ejemplo, no es que este conflicto se termina porque también hubo una asamblea dentro del gremio de lo que es el SOEMPA y se decidió también retenciones de tarea en otros lugares de trabajo donde se suma la gente al cementerio por el pago de horas extras que, bueno, no se está haciendo efectivo. Sí, lo de las horas extras es una situación complicada y compleja, no es sencilla. Lo que más trasciende y lo que más preocupa directamente al trabajador es la situación de que hace más de 2 meses que no cobran las horas extras. Digamos, las horas extras que están reclamando hoy es de labores realizadas hace 2 meses atrás. La verdad que el atraso es sustancial. Hay una incertidumbre importante con la fecha, nadie sabe nada. No hay una prolijidad administrativa. Para decirlo más concretamente, hay una gran desprolijidad administrativa que hace que el trabajador no pueda prever nada. Y la verdad que eso complica a la administración del hogar. Los trabajadores municipales ganamos poco y la hora extra pasa a ser una parte integral importante del sueldo. Y sí, efectivamente se realizó una asamblea donde ya la gente del cementerio, como bien decías vos, se suma a la retención de tareas por este hecho, porque creemos que hay una retención indebida, no sé si es el término, pero al menos consideramos eso nosotros de la municipalidad, porque es dinero ya ganado, que no tiene por qué no abonarlo la municipalidad, y a su vez se está sumando el relleno sanitario. Bueno, en esta es la primera decisión que hemos tomado de retención de tareas. ¿Podrían llegar a sumarse de cualquier manera a otras áreas? Sí, sin duda nosotros seguimos con las asambleas y seguramente, estoy casi convencido, se van a sumar algunas áreas más, como alguna cuadrilla de servicios públicos y bueno, veremos el obrador, estamos analizando todos los casos particulares porque bueno, hay distintas consideraciones personales. ¿Hay algún tipo de respuesta por parte del Poder Ejecutivo de dar explicaciones de por qué este atraso, por lo menos en el pago de horas extras? No, la realidad es que nosotros iniciamos un expediente a principio de mes donde solicitamos realmente sentarnos a trabajar para que haya una prolijidad en este tema, básicamente con lo que decía hace unos minutos atrás. Necesitamos que el trabajador pueda prever y organizar su vida. Y la verdad que como está percibiendo el salario ahora, que si bien celebramos que se paga el último día del mes, como un logro de esta administración, la verdad que la desprolijidad con la hora extra da por tierra lo bueno que han hecho de la otra forma, ¿no es cierto? También hay una fuerte preocupación por algunos trabajadores y otros gremios también que vienen denunciando horas extras que verdaderamente son muchas para determinadas áreas. ¿Esto también fue analizado por ustedes en la asamblea o tuvieron queja de algún trabajador, de algún afiliado? Sí, por supuesto, ese tema bueno, está totalmente en la mesa de discusión siempre. La realidad es que todavía está pendiente la denuncia penal que nosotros hicimos el año pasado
Y nosotros con la situación actual, que hemos notado algunas irregularidades importantes, le hemos dado la documentación al abogado y estamos analizando si hacemos una nueva denuncia penal, porque hay algunas circunstancias realmente importantes y complejas, o sumamos a la causa ya iniciada. Bueno, esto lo estamos analizando por estos días y seguramente será noticia muy pronto. Cuando hablan de la denuncia penal, vamos a recordar que tiene que ver con trabajadores que incluso figuraban que trabajaban más de 24 horas por día, teniendo en cuenta lo que cobraban por horas extras. Claro, en aquella ocasión ocurría esa circunstancia. Ahora lo que ha pasado es que se ha adulterado la documentación presentada por el trabajador o por algún encargado de sector, se ha adulterado y no se ha pagado lo que había firmado y avalado el trabajador y el encargado. Creemos una falta grave. Y si, vuelvo a insistir, si los abogados consideran que es causa de una denuncia penal, lo vamos a hacer. Como siempre, vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Cuando se habla de adulteración de documentos, ¿también aparecen firmas que teóricamente los trabajadores no habrían hecho? Sí, tenemos el caso de una compañera que denunciaba que en su caso particular le falsificaron la firma. No solo le modificaron la cantidad de horas, sino que como hicieron una planilla nueva, le falsificaron la firma. Bueno, le pedimos que nos alcance la documentación para también alcanzarla y será todo en materia de análisis en este tema. Bueno, podemos decir que este Ejecutivo tiene una gran olla a presión, como decimos popularmente, y que bueno, ya los diferentes temas se fueron sumando y estalló. Sí, esto es el hartazgo que han generado en los trabajadores, porque como pasó con control urbano, que después se intentaba minimizar con un tema en particular, eso siempre es lo que rebalsa, la gota que rebalsa el vaso. La cuestión es que venimos acumulando un sinnúmero de situaciones que, bueno, en algún momento explotan y cuando explotan no sabes dónde termina. Nosotros decíamos que ahora estamos comenzando en algunos sectores por la ropa y por las horas extras, pero la verdad es que nos queda todo lo seguridad y higiene, que hay muchas áreas que también dejan mucho que desear, y si no se ponen a trabajar seriamente con el sindicato y atienden los reclamos, seguramente van a tener problemas de acá hasta el final de su gestión. Escuchábamos entonces al responsable del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales del Partido Azul con esta denuncia fuerte, porque digo, más allá del reclamo genuino que hoy tienen los trabajadores de la entrega de ropa y también del pago de horas extras, estamos hablando de algunas irregularidades que verdaderamente llaman la atención. Como por ejemplo, ¿habría alguna falsificación de firmas? ¿Cómo es que algunos trabajadores podrían llegar a estar cobrando por horas extras más de lo que implican 24 horas por día de trabajar? Y estas cuestiones que hacía referencia Rubén Rodríguez, verdaderamente era podríamos decir, un final anunciado o un secreto a voces, lo que tiene que ver con este problema que hoy se plantea aquí de cara nuevamente a la Municipalidad Azul. Una Municipalidad Azul o un Poder Ejecutivo que no termina de hacer pie cuando nuevamente llega otro conflicto y sin embargo, como siempre, la respuesta es el silencio, es el no acercarse a los trabajadores, el no tratar de llegar a dialogar. Así que veremos cómo sigue. La cuestión es, como decíamos, que ya a nadie, lamentablemente, ¿no?, nos asombra estar hablando de estos temas. Veremos de qué manera entonces el Ejecutivo da una respuesta y cómo se investigan determinadas cuestiones, porque en el pago de los trabajadores, en las horas extras, en posibles falsificaciones que se podrían llegar a dar, estaríamos hablando también del dinero nuestro, ¿no?, del dinero de todos los azuleños que el intendente municipal, obviamente a través de elecciones, fue elegido para que lo administre, pero obviamente lo que esperamos es que lo haga bien. Seguimos con más en Banca 19. Continuamos en Banca 19 y decíamos, como consideramos que la agenda política hoy, bueno, tiene pocas páginas para llenar con respecto a las verdaderas preocupaciones de la gente, es que salimos directamente a preguntarle a algunos concejales acerca del tránsito, porque nos parece que esto sí, hoy tiene que ver con la necesidad de que se ponga nuevamente en la agenda política, porque en la agenda de la sociedad, como decíamos, ya está. Les salimos a preguntar acerca del tránsito. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo analizan? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Cuando es una responsabilidad de todo. Después lo vamos a estar hablando esto. Así que vamos a escuchar qué fue lo que nos dijeron en este caso la concejal Estela Cerone del Frente para la Victoria, también Martín Laborda de Peronistas Sin Fronteras. Vamos a escuchar a Diego Colman desde el bloque Cultura, Educación y Trabajo. También para poder escuchar a Rubén Ladaga desde el Frente Progresista Cívico y Social y a Ramiro Ortiz desde el PRO. Son los concejales que salimos a preguntarles entonces con la cuestión al tránsito. ¿Fue esto lo que nos dijeron? Mira, yo creo que desde que asumimos como gobierno en el municipio fue una de las problemáticas que más nos interesó.
Si nosotros rastreamos hacia atrás, vas a ver que se dotó de más unidades, autos, camionetas, se le entregó a la policía recursos para que se pudiera colaborar con este control, que se dotó de mayor cantidad de personal en control urbano y, bueno, me parece que toda esta preocupación no va a dar un resultado efectivo si nosotros no tomamos cuestiones que son de fondo. Y justamente me preguntás a mí, y yo siempre caigo a lo mismo, ¿no? Yo creo que la educación es central en esta problemática. El otro día me estaba interiorizando que hubo un plan de vial en las escuelas donde se trabajaba la educación vial con los chicos. Yo te he escuchado muchas veces en tu programa decir que al chico se le da educación vial y cuando sale el padre está en doble fila. Y creo que nosotros estamos en este momento en una situación como de violencia, ¿no? Hay una violencia que uno lo ve como característica, yo diría, del capitalismo salvaje. En todos los órdenes se toma, ¿cómo te puedo decir?, justicia por mano propia. Y hay una dificultad para poder interiorizar los problemas que nos van explotando en cada lugar. A mí me preocupa dentro del tránsito la situación de los jóvenes y de los niños. Me preocupa muchísimo esta situación donde hay un apoderarse de la plaza y creo que no se resuelve solo con medidas represivas que creo que ya lo encaró el municipio cuando primero hace una reunión con todos sus funcionarios, donde el concejal Seoane estuvo presente por el Consejo Deliberante, creo, por una comisión, y donde también hubo otras concejales, y estuvieron representados todos. Es decir, primero con sus secretarios y después amplió a la comunidad. Y creo que necesitamos un asesoramiento externo, mira lo que te digo. Yo creo que necesitamos de gente que domine estas problemáticas, sociólogos, antropólogos, asistentes sociales y educacionales, para tomarlo desde todos los ángulos, para poder aportar a la comunidad, poder barrer esta situación, ¿no? Barrerlo desde todos los ángulos. Centralizo muchísimo en las escuelas, donde hoy estas mismas situaciones de violencia se viven. El otro día, cuando se dio las pintadas en la Plaza San Martín, en el Facebook, se produjo todo un debate en el cual había docentes que planteaban que dentro de las escuelas también se da estas situaciones de violencia. Entonces, si nosotros analizamos la situación del tránsito como un coto reducido, como un espacio reducido, y no estamos mirando la situación general de nuestra sociedad, creo que no vamos a poder dar respuesta a esto. Y la verdad que creo que lo tenemos que tomar muy seriamente y que tenemos desde el municipio que poner los recursos necesarios desde lo económico para poder abordar un plan integral y en serio. También, Estela, habría que pensar, ¿no?, que ha crecido el parque automotor muchísimo y quizás la ciudad no esté acorde, ¿no?, a estas necesidades que tenemos todos los ciudadanos, si bien primero, más allá de quejarnos, tenemos que hacer una autocrítica y decir todos cómo manejamos a la hora de salir a la calle. Sí, yo creo que sí. Y que los controles son necesarios. Cuando uno tiene la oportunidad de ver otras comunidades y se da cuenta que las multas son muy fuertes, yo creo que hay cuestiones del tránsito que se deben resolver desde control urbano, como por ejemplo lo de los celulares, como el doble estacionamiento, como el no respeto, es decir, hay una falta de respeto ciudadano que si nosotros, por más legislación que pongamos, si no hacemos cumplir las leyes vigentes, y si cuando hacemos cumplir las leyes vigentes el ciudadano no repudia esos controles, porque estamos en medio de una situación muy contradictoria, ¿no? Cuando no hay controles, la comunidad se queja porque el tránsito es desastroso. Ahora, cuando están los controles, la sociedad se queja porque hay controles. Entonces me parece que nos tenemos que poner de acuerdo como sociedad si queremos una comunidad más ordenada, y creo que en el caso de los adultos, yo creo que hay que aplicar las multas, porque somos conscientes. Nosotros no es que infringimos las reglas porque no sabemos, no, todos lo sabemos, pero a veces es mucho más fácil parar en doble fila o contestar una llamada telefónica. Por eso yo creo que hay que aplicar el rigor de la ley, en este caso del tránsito, para poder ordenarlo.
Nosotros también hemos analizado desde el bloque el tema del tránsito, bueno, que más allá que lamentablemente tuvimos que sufrir una víctima el fin de semana pasado, es un tema que se venía con varios accidentes diarios, ¿no? Uno ve por distintos medios de comunicación, todos los días hay de 3 a 4 accidentes por lo menos, y bueno, y vemos cómo se está manejando la ciudad, ¿no? Con ese tema. A raíz de eso también surge un proyecto que estamos presentando en la sesión, que tiene que ver con el tema de los camiones, la regulación de los camiones, que era un proyecto un proyecto de ordenanza que surgió en el año 2012, después del año 2011 justamente cuando hubo un accidente en la vía pública que falleció una menor, y bueno, estamos pidiendo un informe al Ejecutivo para que nos informe justamente cómo está el tema de la regulación de los camiones y su transitar en la vía pública, ¿no? Que es uno de los temas también que hace al tránsito, más allá de otros temas también que bueno, que habrá que abordarlos en sesiones futuras y darle una solución también, ¿no? O tratar de darle una solución. Claro, pues en realidad es multicausal. Si hoy se quiere analizar, no hay solamente una causa que nos lleve a hablar hoy de la problemática del tránsito. No, seguro, por eso hay varias cuestiones para atender, para abordar, digamos, desde la seguridad, desde la parte que corresponde, bueno, al Ejecutivo. Normas, yo creo que tenemos varias normas para aplicar, digamos, hay un campo bastante amplio, ¿no? Uno ve las ordenanzas que están sancionadas en este cuerpo y se podría avanzar, ¿no? Así que es cuestión de quizás trabajar en conjunto, ¿no? Que es algo también que una materia pendiente que tenemos entre distintas áreas del municipio, que es importante, me parece que sería poder canalizar juntamente con la policía, que es otro actor es importante para el control y demás, y bueno, y articular distintas políticas para llevar adelante una solución al tema, ¿no? En estos días, en estos últimos días sobre todo, hemos encontrado y hemos recibido las lamentables noticias, sobre todo la que hace referencia a vos, con respecto al accidente que terminó con la vida de este joven azuleño. Y bueno, nosotros por supuesto que vemos con muchísima preocupación esta situación que se está dando y creemos que es necesaria que se legisle más allá de toda la legislación vigente que hay y de los distintos trabajos que han presentado desde algunos bloques con respecto al tema del tránsito y los controles. Es necesario, entiendo, que trabajar fuertemente en la cuestión de concientización, porque si bien siempre como que nunca alcanza lo que se hace, y sobre todo, por supuesto, cuando tiene nada más y nada menos que pasa, que sucede cuando se pierde una vida, y sobre todo tan joven, realmente muy lamentable, pero evidentemente hay que reforzar los trabajos que se vienen haciendo y reforzar, me parece a mí, y nosotros estaríamos en condiciones para trabajarlo con todos los bloques, desde el Consejo Deliberante, con una cuestión que tenga que ver más que nada con una campaña masiva de prevención. Ese entiendo que puede ser el aporte que puede hacer el Consejo Deliberante hoy por hoy en estos días. Quizás haya una palabra que sea verdaderamente como la gran herramienta que tiene que ver con la prevención, ¿no? Porque hoy vemos muchísimos motociclistas que no usan el casco cuando sabemos que hay que usarlo, digo, personas que manejan hablando con el celular, digo, esas medidas y esa concientización que está hecha, pero sin embargo nos resistimos muchas veces a poder cumplirlas. Sí, seguramente tendrá que ver con una cuestión, no sé si decirlo cultural, tendrá que ver con una cuestión de acostumbramiento, o que nunca nos terminamos de acostumbrar a cumplir con ciertos requisitos que plantean las leyes vigentes, pero indudablemente también hay cuestiones que, por ejemplo, permiten que un joven simplemente con un documento de identidad pueda acceder al ciclomotor con facilidades de pago. Será cuestión de revisar la legislación y ver de qué manera puede el Consejo Deliberante intervenir en este tema tan pero tan delicado que nos toca vivir por estos días. ¿Se puede pensar en medidas más drásticas que muchas veces lo que pide la sociedad? Por ejemplo, cuando hay menores que están manejando vehículos, cuando bueno se convierte en ciertas infracciones que dicen, bueno, hay que penar o multar al padre cuando son responsables los menores. Sí, es materia de discusión, de una discusión más profunda, entiendo, y que tiene que ver con una modificación de la legislación. Hay en algunos distritos, como el caso de Saladillo, donde en algún momento se probó con este régimen que vos manifestás, que dio algún resultado, por ahí algunos
personas que viven en Saladillo, que hemos tenido posibilidad de charlar, comentan que dio un buen resultado, pero será cuestión de analizarlo profundamente y ver desde qué manera nosotros podemos aportar para tratar de evitar estos accidentes que realmente nos duelen a todos, como azuleños nos duelen a todos. Sí, creo que es una problemática en Azul y debemos trabajar, creo, todos juntos pues verdaderamente es un flagelo esto del tránsito, tanto automotor como de motos y bicicletas. Yo creo que nos falta educación, se debe empezar, creo, a trabajar con los chicos, con el tema de la educación vial, cómo se debe manejar, y hacer un trabajo intenso, principalmente sobre los jóvenes, que son los que van a futuro manejo en auto. También hay muchos concejales que resaltaron la cantidad de normas y legislación que se ha hecho desde aquí, desde el propio cuerpo, y que sin embargo nunca en años esto se ha aplicado. Sí, es cierto eso, o sea, hay muchas normas y no son concretadas. Yo creo que se debe trabajar, ya te digo, en conjunto, tanto tránsito como la policía. Uno ve que falta orden, en todo sentido falta orden. Sin ir más lejos, sábado y domingo fui a caminar por la costanera y realmente donde está la pista de skate había motos cruzadas en la vereda y madres con chiquito y con un cochecito tenían que ir a la calle para poder pasar. Es un descontrol, yo creo que eso es ordenarlo nada más, ir y decirle, sin enojo, sin nada, ir y decirle, mirá, esto es así, poner la moto así, empezar por educar al motociclista y al ciclista, sin sacarle la moto, sin tomar ninguna represalia, pero educarlos. Ayuda esta educación porque digo, ya se sabe que quien anda en moto debe usar casco, por ejemplo, que no se debe hablar en celular si se está manejando un vehículo y sin embargo lo seguimos viendo a diario. Como lo seguimos viendo a diario, yo creo que hay que intensificar el trabajo en ese sentido. Sí, yo creo que hay que trabajar y mucho, ya te digo, me parece que con el tema de los chicos es lo más importante. Vos fíjate cuando se trabajó en el tema medioambiental, ¿no? Se trabajó y muy bien en Azul, y no hay un chico que tiene un papel en la calle, inclusive le dicen hasta los adultos, o sea que realmente quedan los conceptos claros en los chicos. Sucede que a veces también hay que educar a los padres porque pasa muchas veces que en las escuelas se da toda una clase o van ustedes a dar incluso clases sobre seguridad vial y cuando salen el papá está en doble fila esperando que el niño salga de la escuela. Entonces, bueno, hay un discurso bastante contradictorio de cara al más chico. Tal cual. Como yo te digo, hay que ordenar, debe trabajar la policía, la gente en tránsito, porque vos fíjate, si están parados en doble fila y siempre hay un policía, no hay que permitirlo a eso. Y si hay que sancionarlo, habrá que sancionarlo y hasta que realmente se aprenda. ¿Se puede hablar de controles más duros, que es lo que piden muchas personas o muchos ciudadanos? O, por ejemplo, empezar a multar a los padres que sean responsables por menores que cometan alguna imprudencia con respecto al tránsito. Yo creo que sí, que hace falta un control más duro, principalmente los feriados, sábado y domingo. Uno ve las avenidas a veces realmente tomadas por 10, 12, 15 motos que van y vienen y no hay ningún control, ni un policía, nadie que diga que circule como realmente se debe circular. Realmente lo que hay que decir es que más allá de por ahí las desgracias y los accidentes que tenemos que soportar todos, tengo que destacar que en los últimos años se ha fortalecido el cuerpo de inspectores de tránsito municipal, con lo cual eso refuerza un poco las tareas de control y contralor que tiene que realizar el municipio, pero ello no es suficiente, ello no alcanza. Lo que hay que hacer además es educar, que nos tenemos que educar todos, y todas esas iniciativas son bienvenidas para que cambiemos la actitud en el tránsito de todos, ¿no? De los conductores, de los motociclistas y de los propios peatones. Lo que habría que hacer, entre otras cuestiones faltantes, es usar parte de la pauta oficial para justamente hacer campañas de educación vial. También hay buenas iniciativas, ahora hay un legislador que va a repartir folletos en las escuelas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, también es bueno, es positivo, el legislador Caputo. Hay que decir las cosas positivas, las acciones positivas, pero esto tiene que ser sostenido en el tiempo y no vemos que así sea.
¿Por qué? Porque tiene que cambiar la actitud de todos, de todas las personas que transitamos diariamente Azul. Proyectos y sanciones de ordenanza tenemos muchísimas. Me acuerdo de nuestro bloque, una de Señera, creo yo, una ordenanza fue junto con UCR, fue el proyecto de que sin casco no hay nafta, en eso trabajamos mucho. Y bueno, también hay que controlar de que se cumpla, ¿no? De que cuando se va a cargar nafta los motociclistas tengan el casco habilitante en su poder. Digo, son todas cuestiones para atacar de distintas aristas. La cuestión de tránsito. No es un tema fácil, pero bueno, pero hay que avanzar y en eso pueden contar con nuestro bloque, interbloque, para colaborar en lo que así sea. ¿Podemos pensar que en una ciudad como la nuestra, que verdaderamente es chica, tenemos de 2 a 3 accidentes por día? Hay mucha imprudencia, por eso tiene que ver con la educación. Hay falta de educación, hay falta de conocimiento de las normas de tránsito. En ese sentido, si uno le pregunta a cualquier televidente, digo, ¿quién tiene prioridad de paso en una rotonda? Pocos lo saben. Digo, nos falta a todos un poco más de educación vial. Entonces, tiene que cambiar la actitud de todos. Y para eso necesitamos educación, como dije anteriormente. Creemos que todas las iniciativas son bienvenidas en ese sentido y hay que reforzarlas. Y vemos ahí que el municipio, cuando nosotros hace un par de años decretamos la emergencia de seguridad vial, el municipio no se hizo eco, todo lo contrario. Entonces, hay actitudes que esperemos que cambien por parte del Departamento Ejecutivo, es decir, del Intendente INSA respecto a esto, ¿no? Que tiene que ser mancomunado, no alcanza con los esfuerzos que puede hacer el Departamento Ejecutivo. Nos tenemos que involucrar todos los sectores, incluido Estrellas Amarillas, Asociación de Estrellas Amarillas, autoconvocados y demás actores que realmente tienen una preocupación por este tema, involucrarnos y que el Departamento Ejecutivo y tanto el Consejo Deliberante le demos el espacio necesario para llevar a cabo las acciones para contrarrestar este tipo de cuestiones. Ahora, muchas veces sucede que educación hay, concientización en parte, por lo menos hoy quien no sabe que a la hora de andar en una moto hay que usar casco o que a la hora de andar en un auto, por ejemplo, no se puede hablar por celular. Cuestiones que seguimos cometiendo, errores que seguimos cometiendo porque a veces es mucho más fácil violar la norma que respetarla. Entonces hay aquellos ciudadanos que dicen, bueno, pidamos normas más fuertes, hagamos controles que verdaderamente duelan, entre comillas, y también que los padres hagan responsables por sus hijos y que ellos deban pagar por las acciones de sus hijos. ¿Cómo se piensa, por lo menos, si se empezaría a actuar de esta manera, que en su momento se discutió aquí en el Consejo Deliberante? Sí, hay varias cuestiones. Una es justamente esa, controlar o reforzar los controles de tránsito e imponer las debidas sanciones. Cuando todos nosotros sabemos que existe la sanción o la posibilidad de esa sanción, todos los ciudadanos o vecinos nos cuidamos más de cometer infracciones. También respecto a los padres, recuerdo que hubo un proyecto hace unos años, pero que finalmente no hubo los consensos necesarios y fue archivado, pero se podría reflotar esa idea y con el compromiso del Ejecutivo de llevarla a cabo, ¿no? Es complejo, pero se puede llevar a cabo, ¿no? Porque también los padres tienen que ser responsables de los hijos menores. De esa manera entonces escuchábamos a los diferentes concejales opinando acerca de un tema que nosotros por lo menos consideramos que está en la agenda de la gente y que hay que volver a poner sobre estas bancas y fundamentalmente en el Poder Ejecutivo, porque aquí la principal responsabilidad de cara al tránsito la tiene el Poder Ejecutivo. No nos alcanzan con operativos esporádicos que verdaderamente no los vemos todos los días, que a veces vemos que son más rigurosos, que a veces no, que a veces son con mayor cantidad de tiempo y por un momento desaparecen. No alcanzan solamente con 10 cámaras de seguridad, sino que me parece que hay que sentarse, como lo proponían algunos concejales, como veíamos a Martín Laborda, muchísimos actores que tengan que ver y estén comprometidos con este tema para ver cómo entre todos salimos adelante y dejamos de hablar verdaderamente de esta problemática en una ciudad, como decíamos, que verdaderamente es chica. Cuando se dice, y un refrán que es cierto, que la mayoría de muertes por accidentes son evitables. Y es así. De hecho, si nos remitimos a lo que pasó el último fin de semana, podría haber sido evitable. Pero también, a ver, no se le puede echar por todo esto las culpas al Ejecutivo o al Consejo Deliberante. También hay que ver cómo manejamos cada uno de nosotros. Si verdaderamente los azuleños manejamos
muy, pero muy mal. Y no tomamos conciencia de lo que ya sabemos. O a ver, me van a decir a esta altura, con todas las campañas de concientización, incluso que se ha hecho desde el propio Estado, que no sabemos que quienes andan en moto tienen que usar casco, o que no sabemos que quienes manejan determinados vehículos tienen que ir con cinturón de seguridad, o que no pueden ir hablando con el celular mientras están manejando, o que los peatones deben cruzar por la senda peatonal. A ver, todos de alguna u otra manera cometemos infracciones. Es mucho más fácil cometerlas a veces que no hacerlo, ¿sí? Porque cuesta, porque realmente no nos gusta usar el casco, porque nos da calor, porque no escuchamos los ruidos, porque el cinturón me lo tengo que poner y sacar cada vez que subo bajo del auto, porque me suena el celular y seguramente es algo importante, es algo del trabajo. No, primero está la vida del otro, para observarnos cada uno de nosotros, porque estamos saliendo a la calle y dependemos no solamente de nosotros, sino también que la vida, ¿sí?, y el bienestar del otro depende de cada uno de nosotros. Entonces es momento de que tomemos conciencia. Acá todos somos responsables de hablar verdaderamente, de tener buen tránsito, de ser responsables a la hora de salir a manejar. Diario El Tiempo en su página web hizo una encuesta y preguntó, por ejemplo, ¿cómo manejamos los azuleños? ¿Saben cómo va? Prácticamente un 90% dicen que manejamos muy, pero muy mal, porque está muy mal, mal, regular, bien, muy bien. Obviamente, ¿quién va a coincidir en esto? Todos sabemos y tendríamos verdaderamente que hacer una autocrítica de que manejamos muy, pero muy mal. También que hay muchísimos proyectos que nunca se han implementado. Le decía Ramiro Ortiz que las estaciones de servicio no pueden cargar nafta a aquellos que no lleven casco. No lo hacen, pero saben que la moto la dejan a media cuadra de la estación de servicio y van con un bidón, cargan nafta, la pasan a la moto y salen. Echa la ley, echa la trampa, obviamente. Pero entonces digo, como esto lo vemos nosotros, también lo deberían ver quienes deben controlar. Y quizás hay alguien que hable de medidas más duras. Y bueno, evidentemente, si somos una sociedad inmadura que no terminamos de crecer, lamentablemente tendremos que aplicar medidas verdaderamente más duras. Uno no concibe cuando escucha un accidente que un auto era manejado por un menor de 15 años. Realmente ahí hay responsabilidad de los padres y tendrán que hacerse cargo por lo que hacen también sus hijos, que en este caso son menores. Da para muchísimo el tema, nosotros por lo menos los queríamos poner aquí en la agenda pública. Por eso decíamos, me parece que hay que hacer un alto, hay que ponernos a reflexionar y hay que ver verdaderamente si todos estamos caminando sobre el mismo sendero. No puede ser que haya muchos problemas que podrían ser totalmente evitables y aquí a nosotros verdaderamente nos desbordan. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Lo cierto es que hasta acá llegamos y obviamente la idea es encontrarnos el próximo martes, como siempre, a partir de las 22 y las reiteraciones los domingos a partir de las 20. Chao, gracias por haber estado del otro lado.